Dios te bendiga, amado hermano y amigo, joven que me escuchas. Bienvenidos a la lección número 7, que se titula Cristo superior a los profetas. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija. Padre bueno, gracias, Señor. Te damos en esta oportunidad que tenemos de aprender de tu palabra. Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos acoger tus palabras con beneplácito, Señor, para que la podamos llevar a los que no la tienen, Señor, para que sea luz en medio de las tinieblas. Dios amado, guíanos, Señor, Padre Santo, para el buen entendimiento. Padre Santo, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la versa bíblica para esta lección se encuentra en Hebreos, capítulo 7, versículos 22, 23, 24 y 25, y en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Bien, el versículo número 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El 23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. El 24 lee de la manera siguiente: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 16, capítulo 11, versículo 6, perdón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Amén. Bien, esta lección de hoy está basada en el libro de los Hebreos, una joya de la literatura, y tiene sus comienzos para hacer un cuadro, ¿verdad?, del fondo histórico. Cuando los cristianos judíos eran perseguidos en Roma, esto fue para el año 64 al 70 después de Jesucristo. Los romanos perseguían, junto con los judíos ortodoxos, perseguían a los cristianos que se habían convertido a la nueva fe de Jesús. Y este libro, la idea principal de esta carta, que en sus 13 capítulos representan la argumentación más extensa, único en el Nuevo Testamento, y estos judíos perseguidos estaban volviendo nuevamente a la fe antigua del Viejo Testamento, en lo que se congregaban en las sinagogas. Los judíos convertidos al cristianismo se estaban congregando en las nuevas iglesias, pero por la persecución muchos de ellos estaban temorizados, pensando en volver a su antigua religión, que era basada en la ley. Los eruditos todavía tienen un poco de argumentación en cuanto al origen de este libro, quién fue el que lo escribió, aunque muchos dicen que fue Pablo, pero la forma y la manera en que está escrita la carta, ellos deducen que pudo haber sido un colaborador de Pablo. De todas formas, lo importante es que la palabra de Dios, ¿no?, viene del pensamiento propio de Dios, que es lo que nos debe a nosotros guiar en este caso. Bien, hay un punto central en esta lección, en el cual dice así: la religión judía basada en las leyes es obsoleta. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado. No significa necesariamente, ¿verdad?, que la ley no sirve,
sino que más bien la ley nadie pudo cumplirla, excepto la persona de Jesús, para que sea válido entonces este sacrificio. Bueno, después de esta introducción vamos a entrar entonces de lleno a los versículos que les estuve mencionando, los cuales pues hablan precisamente, ¿verdad?, de ese nuevo pacto. En el 22 que dice Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Bueno, buscando la palabra fiador significa, ¿no?, alguien que presta una garantía de algo que de un error que hayas cometido, de una infracción que tú hayas cometido. Y precisamente sobre esto tenemos que decir lo siguiente. Si habla de un mejor pacto, quiere decir que el pacto que había anterior no cumple necesariamente con las expectativas que teníamos sobre él. Refiriéndose propiamente al pacto que había en cuanto a la ley, ¿no?, en la que se daba muerte a un animal, se hacía un sacrificio para expiar los pecados cometidos por la persona. Bueno, todos sabemos que ninguna sangre de un animal puede limpiar nuestros pecados, no puede cambiar lo que sentimos, lo que somos. No se puede cambiar de esta manera. Por lo tanto, no era efectivo, pero sí guiaba al pueblo a lo que iba a ser un sacrificio perfecto. Este fiador, que en este caso es Jesús, ellos anteriormente, el pueblo judío, refiriéndonos propiamente, expiaban sus pecados a través de la muerte de un animal que no tuviese pierna rota, que no tuviese ningún defecto. Pero este sacrificio que estuvo en el Viejo Testamento, tenía una validez, guiaba al pueblo para entender que había un Dios y que nosotros teníamos que propiamente guiarnos, ¿verdad?, por lo que había establecido los sacerdotes en aquella época, que a través de este sacrificio de recibir un perdón a nuestros pecados era necesario la muerte de un animal. Podía ser un cordero, podía ser un palomino, para los que no tuviesen, ¿verdad?, la manera de entregar un carnero. Pero estos ritos y toda esta liturgia que tenía la religión antigua era básicamente guiando al pueblo, porque ya los profetas habían hablado de que iba a venir un sacrificio perfecto, porque esto tenían que hacerlo cada cierto tiempo para ellos librar su culpa. Bien, el versículo número 23 dice: y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Obviamente la tradición y lo que se hacía en este tiempo era que muchas veces el sacerdocio era heredado. Sabemos que eran de la tribu de Leví, mas sin embargo el sacrificio perfecto vino de la tribu de Judá, ¿verdad? Y esto propiamente traía a ellos cierto recelo, por eso muchos no le creyeron a Jesús y esperaban algo, ¿verdad? Pues sabemos que en las escrituras mismas consta que dice que podrá salir de Jerusalén algo bueno. Ellos entendían que de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal, no se dedicaban ellos a ninguna otra cosa que fuesen las labores propiamente del sacerdocio y la administración, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con el ritual que ellos consideraban propio para la adoración de Jesús. Este pacto que había anteriormente no cambiaba ni ofrecía ningún cambio a la vida en absoluto. Sin embargo,
el nuevo pacto, que es por la gracia, que es por el regalo, significa que tenemos un acceso directo al Padre, no así antes que era a través del sacerdote. Pero más sin embargo, en este nuevo pacto que nos ofrece Jesús, nos da un acceso directo al Padre, ¿verdad? A través de Jesús. Jesús, para que este pacto de Jesús tuviera validez en nuestras vidas, ¿verdad? Primero Él tuvo que cumplir la ley. Y la ley se requería que no tuviesen ningún pecado, lo cual era imposible para estas personas llevarlo a cabalidad. Sin embargo, Jesús no llevó ningún pecado, llevó todos los pecados a la cruz, pero no tuvo ningún pecado en sí. Él solo que llevó nuestra carga, nuestra culpa, y fue nuestro fiador en este caso para obtener nosotros la salvación y obtener el acceso directo al Padre, ¿verdad? El versículo 7:24 dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacrificio inmutable. Inmutable, o sea que no cambia, que ese es un sacrificio perfecto, que no necesitamos de ningún otro sacrificio para obtener, ¿verdad?, la misericordia de Dios, para poder, en este caso, recibir el perdón de todas nuestras culpas. Pero tiene, ¿verdad? Obviamente, tiene una restricción, ¿no? En este caso, es necesario creer a Jesús. No podemos de ninguna otra forma, ¿verdad?, alcanzar la misericordia de Dios, porque ninguno de nosotros está libre de pecado, ninguno de nosotros está libre de culpa. Así que solamente en el sacrificio de Jesús en la cruz es que obtenemos la misericordia de Dios. ¿Por qué el sacrificio de la gracia ha sido tan diferente al sacrificio que hacían en la antigüedad los antecesores o que se hacía a través del sacerdote? Porque este sacrificio de Jesús, como bien lo dice en el versículo de Hebreos 10:16, dice: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, refiriéndose a todo lo pasado: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es la diferencia cuando conocemos al Señor, porque el nuevo cambio que hay en nosotros, la nueva naturaleza que hay en nosotros, nos hace enemigos del pecado, nos hace merecedores de la gracia a través de una transformación que entra en nosotros cuando recibimos a Jesús, cuando recibimos su Santo Espíritu. Él nos dirige, Él nos redarguye de lo que está mal y Él nos dirige directamente a Jesús. Él nos dirige directamente, ¿verdad?, a alcanzar la salvación, porque hemos negado en nuestro interior la naturaleza pecaminosa, ya no la tenemos. Hemos negado el vivir conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu. Nos hace ser diferentes el hecho de que creemos por fe, porque hemos creído a Jesús. Según Abraham, ¿verdad?, salió de su tierra y su parentela, siendo Abraham un hombre de recursos, porque su familia, la familia de Abraham no era una familia que estaba sin recursos, tenía tierras, y Abraham cultivaba. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios cuando Dios le dijo que se mudara de su tierra y su parentela a la tierra que Él le iba a mostrar. O sea que esta fe, este acto de fe de Abraham, pues le contó por justicia. Esta fe de Abraham es la que nosotros, ¿verdad?, la que nos pide el Señor que tengamos para ser merecedores, obviamente a través del sacrificio de Jesús, ¿verdad?, de obtener la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados y alcanzar la salvación. Ninguno de nosotros somos merecedores de eso. Ninguno de nosotros somos justos. Somos justificados por la fe, somos justificados por la fe en Jesús, ¿verdad? Ahora,
estos sacerdotes llegaron a hacer mucho, porque sus vidas, pues obviamente eran por un periodo de tiempo, y la naturaleza inmutable de Jesús hace que su sacerdocio sea para siempre, igual de efectivo, igual de efectivo. La función, como dije antes, de los sacerdotes de la tribu de Leví era encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén, la adoración, la alabanza, los sacrificios y las ofrendas, además de otros deberes. También tenían ellos que estar libres, ¿verdad?, de pecado, porque si uno de ellos entraba, ¿verdad?, al tabernáculo a ofrecer el sacrificio, moría si estaba en pecado. De esta manera, ¿verdad?, sabemos entonces que tampoco ellos eran puros, eran escogidos, pero aún así, ¿verdad?, tenían una naturaleza pecaminosa. Mas sin embargo Jesús no se le señaló de ningún pecado, no se dio a ninguna tentación, y solamente cuando Él entregó su espíritu al Padre, el Padre lo recogió en su seno, ¿verdad?, es que partió de este mundo. Sin embargo, resucitó y está a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso es que es importante para nosotros creer en la obra redentora de Jesús, creerle totalmente, ¿verdad?, en una forma, no como nosotros a veces aquí en la tierra, porque he visto en muchas ocasiones cuando sucede algo inesperado, a veces en nuestras propias vidas, a veces pensamos muchas veces en los recursos que tenemos en el momento, pero nos olvidamos de que nosotros tenemos un Dios que está presto a recibir, ¿verdad?, las peticiones de nosotros. Obviamente, muchas veces nosotros le pedimos a Dios cosas que van a ir en contra del buen juicio de nuestras vidas, del buen funcionamiento de nuestra fe. Nos falta a veces paciencia, nos falta a veces, porque muchas veces nosotros, y ha sucedido también en el pasado, estamos siempre prestos a pedir lo que deseamos, pero realmente lo que nosotros deseamos no es necesariamente lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Muchas veces anhelamos o pedimos cosas que nos pueden hacer daño, que no es lo mejor para nuestras vidas, o que simplemente no es la perfecta voluntad de Dios. Así que nosotros cuando pedimos a Dios siempre tenemos que, o debemos determinar la petición, ¿verdad? Siempre siéndole sinceros a Dios: Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Porque nosotros no podemos predecir lo que nos va a suceder. Sin embargo, Dios conoce nuestro futuro, ¿verdad? Y conoce lo que nos será de bendición, pero también Él conoce también lo que nos puede hacer caer o decaer en la fe. Bien. El versículo 25 dice: por lo cual también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De esta manera, sabemos que Dios, ¿verdad?, como dice la palabra, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, porque Jesús estuvo en este cuerpo, Jesús vivió con las mismas tentaciones que reciben los seres humanos, mas sin embargo Él fue fiel. Fíjense, una de las cosas que más ama a Dios de su pueblo es la fidelidad, ¿verdad? Porque la fidelidad, así como en el matrimonio se considera algo sagrado, Dios compara la iglesia, ¿verdad?, con el matrimonio, y nos exige a nosotros que le seamos fieles, muchas veces en este mundo recibimos diferentes tentaciones o recibimos deseos de la propia carne, ¿no?, que se interesa a veces en las cosas materiales, o se interesa a veces en otras cosas que nos hacen sentir tal vez felices por un tiempo, o tal vez
disfrutamos por un tiempo de esas cosas, pero realmente la felicidad del ser humano, la felicidad que no perece, como dice Jesús, ¿verdad? Del agua que yo te doy jamás tendrás sed, porque una vez tú pruebas las cosas de este mundo, vuelves a tener esa sed de volver a pecar, envolverte en las cosas de aquí, las cosas terrenales. Pero cuando tú disfrutas de hacer la voluntad de Dios, cuando tú disfrutas en seguir a Jesús, cuando tú disfrutas de las cosas que para otras personas son simples, pero para nosotros significan, nos acercan a Dios, de alguna u otra forma nos acercan a Dios y sentimos que caminamos junto a Él, ¿verdad? O que Él camina junto a nosotros. Cuando nosotros comenzamos a disfrutar de estas cosas, no tenemos necesidad de buscar nada más, ¿verdad? Porque Jesús satisface nuestro deseo en el interior y nos hace felices, nos llena de regocijo, porque la felicidad que puede darnos el mundo es una felicidad momentánea, es una felicidad sujeta a los deseos de la propia carne, pero la felicidad que nos da Jesús no se va, porque no depende, ¿verdad?, de cosas materiales. La felicidad que tú obtienes aquí tiene un tiempo definido, y luego que se termina o se va lo que te causaba el gozo o la felicidad, vuelve a tener necesidad de nuevamente. Pero la felicidad que te da Jesús nos llena a cabalidad, nos imparte sobre todo paz, porque ese es otro punto, que la felicidad de este mundo muchas veces no te da paz, te da, como pudiera decir alguien que está sometido a drogas o está sometido a algún tipo de sustancia, al alcohol tal vez, es algo que te hace salir de tu propia mente y te seduce de alguna forma, cegando la realidad. Obviamente la realidad tuya o de la persona no está cambiando porque recibas esa felicidad en ese momento, pero la felicidad que te da Dios es algo tan diferente, es algo que te da fuerza, te da ánimo, te da un nuevo horizonte, te va mucho más allá de lo que te pueda dar una felicidad de la tierra. La fe en Dios, el creer en Dios, hace que, ¿verdad?, tengamos un nuevo horizonte, cambiemos nuestras metas y recibamos con regocijo todo lo que Dios tiene para nosotros. Esa paz que nos da el Señor no nos puede quitar nadie en la tierra. Es una paz que está en lo profundo de tu ser, que te ayuda cada día a levantarte. Tal vez el café, como dice el refrán, ¿verdad?, te abra los ojos, pero la fe de Jesús te levanta, te anima, por dentro te da un nuevo ánimo, una fortaleza que solamente la da el Señor. El sacerdocio de Jesús, que es un sacerdocio santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, a los que por él se acercan a Dios, a los que creen, a los que ansían un cambio absoluto, eso somos tú y yo. Somos los que le hemos dicho sí al Señor, somos los que hemos entregado nuestras vidas, somos los que día a día anhelamos ser, ¿verdad?, más santos para Dios. Somos los que anhelamos, ¿verdad?, servirle a Dios de alguna u otra forma. No tiene que ser algo que nos reconozcan, porque de eso no se trata, ¿verdad? Nuestra fe se trata de agradarle a Dios, se trata de que nosotros vivamos conforme a su palabra, de que Él sepa que nosotros hemos obedecido, de que Él sepa que nosotros, de que ese cambio, de que ese sacrificio que dio el Señor a través de su Hijo Jesús para rescatar nuestras vidas sea efectivo, ¿verdad? De eso depende plenamente que nosotros
recibamos la salvación, recibamos con regocijo este cambio en nuestras vidas, que se prolongue a través de las generaciones futuras y que sobre todo nosotros podamos llevar este mensaje a aquellas personas que están viviendo en las tinieblas, que muchas veces parece increíble, pero muchas veces hay personas en nuestro entorno que nunca propiamente alguien les ha hablado de Jesús. Tienen quizás, como decimos, ¿verdad? De oídas me conocéis, pero a mí realmente no me conocen. Nosotros tenemos que presentarle a la persona de Jesús, pero no tiene que ser propiamente hablado, con nuestro testimonio, con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de hablar, ¿verdad? La manera en que nosotros reaccionamos cuando hay algún tipo de desorden o cuando existe algún tipo ¿verdad?, de controversia. Pues la manera en que nosotros nos expresemos y la manera en que nosotros nos proyectamos propiamente habla, ¿verdad?, de lo que somos. No podemos nosotros decir que somos cristianos y si alguien, por decir una u otra razón, nos chocan o nos invaden quizás algún recurso que nosotros tengamos de nuestra propiedad o cualquier cosa así, nosotros no podemos, ¿verdad?, conducirnos como se conduce una persona cuando no conoce a Dios. Porque nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Nosotros, Jesús nos llamó a ser testigos fieles y verdaderos. A veces es difícil, ¿verdad? Pero hay quien decía en una ocasión que había que contar hasta 10 para que el coraje se pasara. Pero yo lo que digo es que hay que decir 10 versículos, porque la palabra de Dios es la que nos ayuda precisamente a que seamos guiados por el Espíritu Santo y que no nuestro coraje, ¿verdad?, que el enemigo quizás interviene, nos ponga en la mente alguna otra cosa, sino que con la palabra de Dios, porque todo para los que aman a Dios, para todos los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces, nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que nosotros queremos, sino que en la manera en que hemos creído a Jesús, en la manera en que creemos en sus promesas, ¿verdad?, pues tenemos que aplicarlas día a día, tenemos que ser conocedores de la palabra, ¿verdad? Porque fíjate que Jesús venció la tentación con la palabra de Dios. Escrito está, a tu Dios solamente adorarás, ¿verdad? Cuando Satanás lo trató de seducir con esa tentación, diciéndole que todo esto será tuyo, pero realmente todo aquello no era de Satanás, todo fue creado por Dios, así que estaba usando una mentira, ¿verdad?, para llamar la atención de Jesús, pero Jesús, con la mente del Padre, ¿verdad?, pues hizo que Satanás saliera de su entorno, porque es la única manera que nosotros tenemos ahora mismo también de resistir la tentación, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Obviamente reforzamos eso con la oración, reforzamos eso, ¿verdad?, con la vida que llevemos de fe en la palabra del Señor, en las promesas del Señor. La Biblia está llena de promesas, son para nosotros, son para los que hemos creído esas promesas, y en la manera en que nosotros creemos en esas promesas, de esa misma manera, ¿verdad?, vamos a ver el resultado. Simplemente este sacrificio de Jesús hizo posible que tú y yo nos acerquemos a Dios. Él nos dejó su Santo Espíritu, ¿verdad?, para que a través de Él nosotros sepamos ciertamente qué es lo correcto y qué está incorrecto. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, ¿verdad?, que es una guía, nos ayuda a entender
por qué nos suceden a veces las cosas, pero realmente el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos guía, es el que cada día está con nosotros, es el que nos redarguye, es el que nos presenta, ¿verdad?, el camino verdadero para poder, ¿verdad?, seguir a Jesús. Además de eso, mis amados hermanos, hay una parte que quiero hablar con ustedes. En este nuevo pacto no debe haber duda, no debe haber lugar para dudas. Decimos que tenemos fe, pero es necesario que nosotros también, ¿verdad?, la pongamos por hecho. Tenemos que confiar más en Dios que en nuestros medios. Recuerde que le agradamos a Dios por nuestra fe. Y, ¿verdad?, la misma Biblia dice que si tuvieseis fe como un granito de mostaza, y un granito de mostaza es tan pequeño, y sin embargo con esa poca fe podíamos decirle a un monte que se echa al mar y se mueve. Yo me pregunto a veces, ¿verdad?, cuán grande es nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada, hermano. Ahora mismo, en estos momentos en que estamos viviendo, ¿verdad?, que no estamos yendo regularmente a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado porque es posible que muchos piensen, ¿verdad?, que no es necesario ya ir a la iglesia, porque se puede adorar a Dios desde la casa. Pero la Biblia insta a que nos congreguemos, ¿verdad? Obviamente tenemos que ser prudentes, pero tenemos que orar a Dios para que toda esta situación, ¿verdad?, pase, se resuelva y nosotros podemos llegar hasta la casa del Señor, ¿verdad?, para adorarle. Le podemos adorar porque nosotros somos un templo del Espíritu Santo, ¿verdad?, y lo adoramos también desde acá. Pero también es bueno congregarnos y extraño a los hermanos, extraño siempre las conversaciones de ellos, el verlos en la iglesia, el saber de ellos propiamente en persona, ¿verdad? Extrañamos todo eso y es de un cuerpo, ¿verdad? Cada uno es un miembro, pero realmente el estar juntos a veces, ¿verdad?, fortalece de alguna forma u otra, ¿verdad?, la fe de nosotros y de alguna forma u otra siempre en las conversaciones que hablamos del Señor, pues de alguna forma u otra nos edifican, ¿verdad? Y tenemos que orar para que todo esto pase porque el que está débil en la fe, hermano, esto le puede afectar mucho. Estas cosas, ¿verdad? Todo esto, todavía hay incertidumbre en cuanto a si nos vamos a cuándo nos vamos a reunir nuevamente, porque, ¿verdad? Ahora tenemos que cuidarnos, hermanos, tenemos que cuidarnos por amor a los demás, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos también por amor a nuestras familias, ¿verdad? Yo no sé cuándo será el momento en que podamos reunirnos nuevamente como antes, ¿verdad? Pero lo importante siempre es que oremos unos por los otros, que siempre, ¿verdad?, en ese momento que nosotros tenemos de oración, presentarle a todos los hermanos, porque pasan situaciones, muchas de ellas no nos enteramos de qué le están sucediendo, y cuando nosotros conocemos, ¿verdad?, cuando tenemos problemas, oramos unos por los otros, y dice que la oración de fe, ¿verdad?, pues le hace justicia al justo, pero es importante, es bien importante, hermano, que no perdamos de perspectiva, ¿verdad?, que somos un pueblo rescatado, que somos un pueblo redimido, que somos un pueblo, que somos una familia, y que realmente lo que nosotros, ¿verdad?, lo que nos mueve es el amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Yo sé que cada uno de ustedes ora por nosotros, yo también oro por ustedes, pero ansío, ¿verdad?, el momento en que estemos todos juntos. Fíjate que hablando de la fe, ¿verdad?, un hijo se sujeta a la mano del padre o de la madre, ¿verdad?, cuando se siente amenazado por algún peligro, pero confía plenamente, ¿verdad?, en sus padres. De la misma manera en que nosotros tenemos que confiar en el Señor cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, ¿verdad?, o simplemente cuando queremos hablar con Él. No,
tomamos de la mano con el Señor, ¿verdad? Y gozamos de esa presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Gozamos, ¿verdad? De la fe que tenemos en Él, en que nos escucha, ¿verdad? Nos ayuda, nos da la fortaleza para seguir hacia adelante en medio de toda esta situación que tenemos, ¿verdad? De tantas cosas inesperadas que suceden. A veces vienen temores, a veces vienen miedos. Pues, simplemente ponemos la confianza en el Señor, sabiendo que si tenemos que partir por alguna u otra razón de este mundo, Dios nos recogerá, ¿verdad?, en sus brazos y nos dará una vida eterna, ¿verdad? Esa es la promesa que hay para cada uno de nosotros. Fíjense que la fe para mucha gente, ¿verdad? Dicen en el mundo que la fe es ciega. La fe que nosotros tenemos en Jesús es una fe que sin duda alguna, ¿verdad? Creemos en sus promesas, creemos en lo que Él dijo, ¿verdad? Antes de partir de este mundo, dijo que fue a hacer casa, a hacer morada para nosotros. La fe que tenemos nosotros es que Dios, ¿verdad?, nos recibe en su santo seno. Dios nos tiene unas grandes promesas aún aquí en este mundo para nosotros, para guardarnos ¿verdad?, de todas esas tentaciones, pero tenemos que creer, ¿verdad? Tenemos que creer plenamente en el Señor, tenemos que dejarnos guiar por su Santo Espíritu para que Él, ¿verdad?, en su misericordia, porque no lo merecemos, pero en su misericordia, pues Él nos guíe, nos dé luz y nos ayude, ¿verdad?, a conservarnos para Él limpios, ¿verdad?, sin mancha, y para servirle y rescatar las vidas, hermanos, porque hay muchas vidas y no podemos perder de perspectiva, ¿verdad?, que lo que muchos tienen por tardanza es que simplemente Jesús está dando tiempo para que la gente, ¿verdad?, crea, se conviertan, ¿verdad? Y esperemos que cuando llegue el momento en que Jesús venga a este mundo, ¿verdad?, pues que mucha gente nosotros podamos rescatar. Y a veces yo personalmente me asombro cuando veo personas que se han dado un paso hacia el Evangelio, siendo una persona que nadie pensaba o nadie se atrevía a decirle, ¿verdad?, del plan de salvación. Sin embargo, ellos dan ese paso de fe porque hay la necesidad en cada persona, en cada ser humano, como la tuvimos nosotros, de buscar algo mucho más allá de lo que ofrece este mundo, ¿verdad?, de lo que ofrece precisamente la vida que tenemos aquí. Nuestra felicidad completa está en el Señor. Él, ¿verdad?, llena el vacío que hay en cada vida, en cada corazón. Así que, hermano, en esta preciosa ocasión que Dios nos ha dado, yo te exhorto, ¿verdad?, a que nosotros, que sabemos que ese sacrificio de Jesús tan grande, más grande, ¿verdad?, que el sacrificio que pudieron haber hecho los apóstoles o que pudieron haber hecho los sacerdotes, ¿verdad? Jesús en su estadía en este mundo preparó, ¿verdad?, el camino para que nosotros tengamos salvación, para que seamos, ¿verdad?, hijos de Dios y que llevemos este mensaje a los demás. Así que en esta tarde, en esta noche, que Dios te bendiga, Dios te guarde y damos las gracias al Señor. Padre, gracias, Dios amado, por tu presencia en nuestras vidas, Dios amado, porque tu Santo Espíritu nos dirige, nos corrige, nos enseña, Señor. Gracias por cada hermano, Dios Santo. Mira, Padre amado, los que por una otra razón estén indispuestos de salud, Señor, yo te pido que tú poses tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, Dios amado. Que tú levantes, que tú restaures, Señor, que tú aumentes nuestra fe cada día, Padre Santo. Y que nuestra mirada siempre esté puesta, Señor, en ti. Padre bueno y santo, gracias te damos, Señor, una vez más, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.